Estamos con la doctora Tente Navarro, vicepresidenta primera de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, SEDAR, que nos va a hablar en esta videoentrevista con el médico interactivo sobre la necesidad de visibilizar la especialidad. Nos explicará también los temas tratados en el recientemente celebrado Congreso de la SEDAR en Donostia y también los retos de la especialidad. Doctora, la anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor continúa siendo una especialidad situada en un entramado médico asistencial como en una nebulosa poco conocida por la ciudadanía. ¿Por qué sucede esto? Pues mira, Nekane, primero dar las gracias, ¿no? Porque estamos empezando ya la entrevista haciendo algo importante, que es visibilizarnos, ¿no? Y Ujú. si me permites, yo arrancaría la entrevista con una idea, ¿no? Y la idea es que la anestesia es una especialidad invisible cuando todo va bien. Ujú. Pero es decisiva en momentos de crisis, ¿no? Y no tenéis más que un ejemplo muy cercano, aunque ya parece que se nos ha olvidado a todos, que es la pandemia del COVID-19, donde nuestro papel fue fundamental para salvar vidas y para limitar la gran complejidad que tuvo ese fenómeno sanitario, sin duda uno de las grandes lacras, ¿no?, que hemos tenido la humanidad, Ujú. ¿no? Es cierto, yo creo que durante años la anestesiología ha sido una especialidad poco visible, pero sobre todo yo creo que fundamentalmente por nuestra propia responsabilidad. Es decir, los anestesiólogos estamos y anestesiólogas estamos reducidos normalmente a zonas muy tecnológicas en las que el contacto con el paciente es normalmente en momentos de gran vulnerabilidad. No tenemos ese seguimiento, por así decir, que tienen los cirujanos y además, pues nosotros pues somos, yo creo que más que invisibles, somos muy discretos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto tenemos que cambiarlo, porque si no visibilizamos, no existimos. Y es Claro. importante que la ciudadanía sepa que estamos acompañándolos durante toda su vida, incluso antes, porque nosotros estamos en las cirugías intraútero, estamos en todo lo que es la analgesia del parto, estamos en los grandes momentos quirúrgicos, estamos en los grandes momentos paliativos, en los momentos críticos, incluso después de la muerte con la donación en asistolia. Es decir, que somos la especialidad médica más numerosa en el medio hospitalario y somos, sin duda alguna, la más versátil, la que Sí. interviene prácticamente en todos los procedimientos, asegurando dos cosas fundamentales, que son la seguridad del paciente y la humanización de la medicina. Siendo el dolor uno de los estigmas bíblicos de los que más huimos y más miedo, el miedo nos genera, Sí. ¿cómo ¿cómo es de clave en el sistema sanitario? ¿Su papel resulta cada vez más relevante en el abordaje integral del proceso quirúrgico? Fíjate, yo ahí me remontaría, porque yo soy una gran apasionada, ¿no?, de la historia, ¿no?, de la medicina. La Ujú. anestesiología se considera uno de los grandes hitos de la medicina porque transforma lo imposible en posible, ¿no? La anestesia se sitúa dentro de las grandes, ¿no?, junto con las vacunas y los antibióticos. No como una técnica, sino que hay es un cambio, ¿no?, de la civilización, sobre todo cuando en 1846, el día 16 de octubre, que es el Día Mundial de la Anestesiología, porque tenemos un Día Mundial de la Anestesiología Ujú. en Boston, en el Hospital General Massachusetts de Boston, se hace la primera demostración de cirugía sin dolor. Imagínate Ujú. lo que supone eso, ¿no? Porque el gran Ujú. reto y el gran freno para el avance de las cirugías y de la medicina en general era el dolor, porque entonces solamente existía la pericia del cirujano en cortar lo antes posible, pero no podían haber avances quirúrgicos. Por tanto, Ya. la anestesiología hace que avance todo sin ninguna duda hacia la posibilidad de realizar aquellas cosas que hasta ese momento no se podrían realizar gracias al control del dolor. El dolor es fundamental. Eh, es una experiencia extrema, limitante y además sigue siendo uno de los grandes retos porque todavía sigue siendo
una necesidad médica por satisfacer. El claro, dolor marca todo y además los pacientes te lo dicen. Primero tienen miedo a lo desconocido, es importante la información y es importante el control del dolor, tanto en el intra como en el posoperatorio. Y además, ya, información sobre el dolor, porque no podemos pensar que vamos a tener un dolor cero. Tendríamos un dolor ya, cero si nosotros a lo mejor interviniéramos dando medicación muy agresiva al paciente, ¿no? Hay que encontrar el equilibrio. Lo que yo digo o llamo como confort analgésico, y así se lo digo a mis sí, estudiantes de medicina, ¿no? Que encontrar el sí, equilibrio, ¿no? Y el vale. anestesiólogo va a desempeñar un papel clave tanto en el manejo del dolor agudo como en el manejo del dolor crónico. Vale. ¿Y qué dolores crónicos? El cáncer, los musculoesqueléticos, auditivos, migrañas, fibromialgias, son los más enrevesados de tratar. Fíjate, yo, si quieres, o sea, no vamos a entrar Ya, en cosas muy o sea, con un lenguaje poco comprensible, ¿no? Pero sí, sí, los sí. más complejos son aquellos los que tienen muchos mecanismos. Es decir, tú un dolor agudo, posoperatorio, o Ujú, sea, siempre digo, el dolor agudo es curable, el dolor crónico ya no es un síntoma de ujú, alerta, es ya una enfermedad. Por tanto, ya se complica ese mecanismo. Cuanto más complejo es, cuanto más factores hay. Es decir, si tú tienes causa-efecto, tú atajas la causa y ujú, automáticamente puedes eliminar el dolor. Si dejas que eso avance, si dejas que eso se cronifique, los más complejos son los dolores neuropáticos. Los dolores neuropáticos que para que lo entienda la gente, ¿no? Son aquellos en los que hay una sensibilización ya central, los dolores oncológicos complejísimos, la fibromialgia entre ellos, los dolores musculoesqueléticos en general, pues depende de la causa, podemos actuar sobre ellos. El problema es que se cronifican. Y cuando, por ejemplo, tienes un síndrome de espalda fallida, cuando se ha operado a alguien de espalda y dicen, me continúa, te continúa, continúa el dolor crónico, eso ya no es un dolor musculoesquelético, es un dolor neuropático. Por eso, esos ya necesitan una visión integral, intervencionista, ya no sirve con fármacos múltiples, tienen que actuar los anestesiólogos y un equipo multidisciplinar en donde también pues entren los psicólogos, donde entren los neurólogos, es decir, tenemos unidades de dolor crónico complejo como la que hay en mi hospital o en otros hospitales. ya. El uso, sí, doctora, el uso de opiáceos como fármacos está siendo eficaz. Habría que modificarlo, ampliarlo, reducirlo. Bueno, yo siempre digo que no hay que demonizar a nada, ¿no? Yo Ujú, creo que los opioides son excelentes fármacos para el tratamiento del dolor y que lo van a seguir ujú, siendo. El único problema, porque todos sabemos lo que pasa en Estados Unidos, tampoco podemos extrapolar lo que pasa en una sociedad claro. completamente diferente a la nuestra con lo que pasa en nuestro país, ¿no? Pero sí que es verdad que en algunos casos, pues lo que tienes que hacer es utilizarlos correctamente, ¿eh? Claro. Utilizarlos con estrategias multimodales y siempre personalizado a cada paciente y enfermedad. No hay fármacos para todos los pacientes igual que no hay para todas las enfermedades tampoco igual. Los opioides tienes que utilizarlos y, por supuesto, minimizarlos cuando tengas que restringirlos porque tienen efectos secundarios, pero como los corticoides o como un montón de fármacos más que se han demonizado en un momento determinado y que utilizados de forma correcta, de forma ordenada y además controlados, son fármacos excelentes que no tenemos el por qué cortarlos. Las técnicas actuales anestésicamente hablando, lo que hacemos es que se promueve, ¿no?, la anestesia locorregional, en donde tú Ujú, limitas el territorio de dolor a unos troncos nerviosos, anestesias esos troncos y evitas el tener que dar más dosis de opioides, pero eso no significa que no des alguna dosis de opioides. Sí que lo que sí. haces es disminuirlas y eso lo que facilita es disminuir las complicaciones y, por supuesto, la adicción.
Sí, el aumento de la edad de la población está ahí, ¿no? Más crónicos y más pacientes pluripatológicos. No hablo de eutanasia ni de asistencias al suicidio, sino de cuidados paliativos. ¿Están suficientemente dotados los centros en personal y medios que atiendan bien a esta población, la mayoría en los últimos días de su vida? Mira, yo creo que es fundamental, es un derecho, ¿no? Del individuo, también la asistencia al suicidio asistido, es Ujú, decir, es un derecho que tienen todos los ujú, ciudadanos, o sea, no nos podemos olvidar de eso, ¿no? Y además ujú. regulado por ley, por tanto, Sí. es algo y además no, diría que los cuidados paliativos no solamente son un derecho, es una obligación que le tenemos que dar Ujú. a la ciudadanía y por supuesto como médico, que además soy, porque soy anestesióloga, pero también soy médico sin ninguna duda, para Sí, mí es sí. fundamental el dar los cuidados que los pacientes se merecen al final de la vida y proporcionar una muerte digna. ¿Qué creo? Pues creo que se podría mejorar mucho, que Sí. nosotros como anestesiólogos podríamos proporcionar, y de hecho es uno de los grandes retos porque lo urgente siempre no nos deja hacer lo necesario, ¿no? Todos se nos llena la boca de decir seguridad y cuidado del paciente, pero después priman otros conceptos, como pueden ser las listas de espera, etcétera. Pero sí que creo que el paciente necesite, la ciudadanía en general necesita un apoyo para poder conseguir que la persona pueda irse de la forma más digna. Y yo aquí, mira que voy a abrir un melón y diría que es importante atender también a los cuidados paliativos infantiles. Yo creo Ujú. que no solamente nos estamos un poco diciendo, o sea, los cuidados al final de la vida, ¿no? Pero hay cuidados que son al final de la vida muy jóvenes. Estamos yéndonos a edades extremas, que tú misma lo has dicho, ¿no? Yo haría la reflexión de la ciudadanía que no solamente hay paliativos ancianos, sino también pediátricos. Sí. Además de seguir impulsando la evolución de su especialidad, ¿cuáles son sus desafíos actuales? Pues mira, tú lo has dicho, ¿no? Y yo voy a dar simplemente lo que considero, ¿no? El envejecimiento y la fragilidad, que ya lo has dicho. Yo mejoraría la estratificación del riesgo y las decisiones compartidas siempre con los pacientes. Consolidar la medicina perioperatoria para poder hacer que el paciente llegue mejor en las condiciones a quirófano y también a todas las acciones intervencionistas. Las acreditaciones de las unidades de cuidados críticos postquirúrgicos para mejorar la seguridad y la atención del paciente. Los trasplantes, que cada vez estamos trasplantando más con más donaciones en Asistolia. Yo reduciría las inequidades, porque sobre todo de las unidades de dolor, que son muy diferentes, la posibilidad de acceso a estas unidades de dolor en las distintas comunidades autónomas. El intervencionismo, hay que invertir en seguridad, es decir, todo aquello que se realiza fuera de las áreas quirúrgicas, radiología, cardiología, endoscopias, que tiene que ser igual los entornos seguros, tanto de las zonas quirúrgicas como no quirúrgicas. Integrar más sin fragmentar es un reto de organización, es decir, integrar las unidades funcionales de anestesia. Y hay una cosa importantísima, que es cuidar a los que nos cuidan. Tenemos Claro, que sí. mejorar la conciliación en anestesiología. Las guardias son muy duras, las guardias son horribles, los quirófanos también, y somos una especialidad, yo diría que muy, muy, muy intervencionista y muy castigada por todos estos. Por tanto, sí que creo que uno de los grandes retos es conseguir conciliar y conseguir que Ya, los nuestros pues estén mejor, porque si nosotros estamos mejor, también los ciudadanos están mejor. claro. Nuevas tecnologías, inteligencia artificial. ¿Qué impacto están teniendo estas nuevas tecnologías y su trepidante desarrollo, incluida la inteligencia artificial, en la práctica clínica del dolor? Pues mira, yo creo que la inteligencia artificial evidentemente ha venido para quedarse, esto no tiene ninguna Ujú. duda. Pero sí que yo recalco algo muy importante, ¿no? Y es que es un apoyo tecnológico.
un apoyo tecnológico claro. sin perder el contacto humano con el paciente y sin perder nuestro norte, ¿no? Que es las habilidades clínicas. Tú le puedes Ujú, pedir a la IA ciertas cosas cuando sabes lo que le estás pidiendo a la IA y cuando sabes interpretar lo que te está diciendo la IA. Evidentemente, yo no creo que venga a sustituirnos. Lo que viene es un poco a poder ordenar nuestros pensamientos, a poder ordenar los datos, los grandes datos, y poder dibujar un panorama que nos permita prever las complicaciones de los pacientes antes de que sucedan. Por tanto, para mí es una herramienta fundamental que llega para potenciar el arma clínica del anestesiólogo o de cualquier especialidad médica, pero nunca ujú. a sustituirla. Es decir, yo diría innovar sin perder la humanidad. Muy bien. Algunas especialidades médicas presentan su preocupación por una cierta falta de especialistas en las nuevas generaciones de médicos. Es el caso de anestesia, de reumatología y dolor. Pues mira, yo creo que lo de que existen pocos anestesistas, pues habría que hacer una revisión completa del territorio nacional. Y aquí me gusta Ujú. hablar también de la España vaciada, es decir, que Ya, tenemos normalmente lo mismo en las distintas especialidades. Por tanto, yo creo que más que falta de especialistas, necesitaríamos una reordenación de los especialistas en todo el territorio nacional para que exista la misma atención si se realiza en la Comunidad Valenciana como si se claro. realiza en la Comunidad Extremeña. Ni que decir tiene que también dentro de de las distintas comunidades tenemos hospitales de difícil cobertura que en estos momentos prácticamente somos los hospitales grandes, en contradicción con lo de antes con los hospitales pequeños, porque conciliamos peor. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Es decir, que ha habido una Ya. inversión, ¿no? de todo esto. Pero esto tienen que hacer un análisis correcto, pues el Ministerio y las comunidades autónomas para Ujú. prever dónde van a ser necesarios determinados especialistas, dónde están precisamente esas necesidades y motivar y potenciar a los especialistas en esas áreas. No creo que sea tanto un problema de número, sino como de reorganización. Es decir, Ujú. tenemos las mismas necesidades en el 2026 de X especialistas, no voy a decir el número de especialidad, que anestesiología, pues creo que la Ya. ciudadanía reclama más anestesiólogos, porque reclama más atención en las sedaciones, porque reclama más atención en cirugías complejas, porque reclama más atención en dolor, pues entonces habrá que hacer una reordenación de las plazas y una reordenación de cómo vamos a atraer el talento y dejar que se quede en determinadas especialidades y zonas que están descubiertas. Perdón. En el último Congreso de Ciudad, celebrado recientemente en San Sebastián, analizaron los principales retos a futuro de la especialidad. Además de la seguridad del paciente, que ya me ha comentado, ¿cuáles destacaría? Pues yo ya te lo he dicho, ¿no? Los retos están sobre todo Sí, en la atención, eso creo que lo he sí, contestado en la otra pregunta, los retos están sí, en la atención del paciente frágil, en la atención sí, de todos los paliativos, trasplantes, etcétera, te lo he contestado antes. El reto está sí. en integrar todo sin desestructurar nada y en hacer que esta especialidad sea más atractiva y que se quede entre los jóvenes, ¿no? Que yo creo Ya. que antes éramos una especialidad más por descarte y en estos momentos somos una especialidad por elección, ¿no? Y es importante que alguien esté donde quiere estar. Y es nuestro reto también está en captar y y hacer que se queden, ¿no? Con nosotros y para eso necesitamos, sin ninguna duda, pues la apuesta y el apoyo de las instituciones, ¿no? Bueno. Y por último, doctora, una pregunta que hace frontera entre lo físico y lo psíquico. ¿Qué les resulta a ustedes más difícil de tratar, el propio dolor o el miedo al dolor? Pues mira, yo creo que el miedo al dolor
Antes también te lo he mencionado porque es algo, para mí hay una de uno de, yo soy, me implico mucho, ¿no? En Ya. todo el tratamiento del Ujú. dolor, es una de mis grandes retos, ¿no? Personales, ¿no? Que yo siempre digo que el mejor dolor es el que tiene otro, ¿no? Y Sí, sí. es así, y se lo digo a mis alumnos porque siempre digo que nosotros como médicos, no solamente como anestesistas, no nos podemos enfrentar a muchas cosas, pero al dolor siempre, siempre nos vamos a enfrentar al dolor. Por tanto, Ujú. primero, el miedo al dolor es miedo a lo desconocido. Se Ya, mitiga cierto. con la disminución de la ansiedad, pero eso no solamente es farmacológico, eso es Mm. la confianza que se establece entre el médico y el paciente y la información que tú le des al paciente. ¿Por qué? Porque va a vivir el fenómeno doloroso de otra forma. Cuando tú le informas correctamente, cuando tú le intentas y haces que él sea partícipe, ¿no? De lo que tú le vas a dar para mitigar ese dolor, sin duda alguna vas a mejorar el dolor postoperatorio y vas a mejorar el dolor posterior. Pero digo ya, no solamente como anestesista, yo lo recomiendo a todos los médicos que se van a enfrentar a un fenómeno doloroso y es Ujú. habla con tus pacientes, explícales lo que les vas a dar, explícale, no les digas, tómate esta pastilla, esto y lo otro. Ya, No, diles, mira, esta pastilla te va a dar, te va a hacer esto, te va a hacer lo otro, vas a claro. conseguir Ujú. esto, no vas a conseguir lo otro. Es decir, no creas, no hagas, no crees falsas expectativas en que vas a controlarlo todo. Tú vas a ayudar, Ujú. vas a acompañarlo y vas a hacerle partícipe de una serie de decisiones. Para mí lo más complicado es hacerles entender a los médicos que estamos tratando el dolor que tiene el paciente y no el dolor que creen ellos que tiene el paciente. No sé Ya, si me he sí, explicado. Y después, perfectamente. evidentemente, pues una vez hecho eso, Sí, después el tratamiento del dolor es mucho más fácil. Incluso el del dolor que ya no es un síntoma, el dolor que es una enfermedad, que ya. es el dolor crónico. Pues muchísimas gracias, doctora. ¿Le gustaría añadir algo que no le haya preguntado? No, yo, bueno, espero que os haya clarificado las Sí, cosas, muchísimo. que haya Sí, sí. sido dinámico. Espero haber llegado, ¿no? Sí. A la gente, ¿no? Que me esté Ujú. escuchando y bueno, pues que aquí estoy para solventar todas las dudas que tengáis y por supuesto amo a mi especialidad porque amo a los pacientes y porque creo que la medicina es humana, aunque utilice la tecnología. Pues muchísimas gracias, doctora, y hasta la próxima. De verdad, muchísimas gracias por sus Gracias, Nekane, respuestas. gracias a todos y gracias Ujú. por escucharnos.